el análisis de la propia vida puede predecir el comportamiento humano. Imagina un mundo sin agresiones, en el que detuviéramos a Hitler y evitáramos el 11 de septiembre. Por desgracia es imposible, pero podemos explorar los motivos y las influencias para disminuir la tensión y crear un lugar mejor para las próximas generaciones. Hoy en día, la violencia humana ha disminuido en comparación con los siglos pasados, y Sapolsky se siente esperanzado respecto al futuro. Robert Sapolsky nos proporciona un análisis completo del comportamiento humano, probado mediante observaciones prácticas e investigaciones en neurociencia, biología, conductismo, etología y estudios sociales. Para los novatos en las neurociencias, los temas abarcan una amplia información que aumenta gradualmente su complejidad. Odiamos y tememos el tipo equivocado de violencia, la violencia en el contexto equivocado, porque la violencia en el contexto adecuado es diferente. Pagamos un buen dinero para verla en un estadio, enseñamos a nuestros hijos a defenderse. Robert M. Sapolsky. Este resumen se centra en un aspecto significativo y muestra las conexiones del comportamiento humano y las pautas que lo rigen. Partiendo de la estructura del cerebro y sus funciones, pasaremos a la siguiente parada, los estereotipos sobre las hormonas, para romperlos. Después descubriremos lo que ocurre con los niños pequeños dentro y fuera del útero materno para responder si es posible curar la maldad. ¿Tenemos realmente libre albedrío o nuestro comportamiento está siempre provocado? Podría haber cambios en el sistema judicial actual, incluida la aplicación de enfoques científicos. Aunque el resumen nos proporciona teoría, también nos da la oportunidad de explorar nuestro propio trasfondo cultural y personal que define ahora nuestra personalidad. Comprender las reglas universales hace que la toma de decisiones sea más manejable, ayuda a obtener los resultados deseados en la vida profesional y privada y construye relaciones mutuamente beneficiosas con los demás. El tamaño del cerebro varía en los adultos y se correlaciona con el nivel de inteligencia, ese momento en que el tamaño importa. Punto clave 2. El cerebro es una estructura compleja con capas. Para analizar el comportamiento, debemos observar nuestro cerebro desde numerosos niveles: el sistema nervioso, los estímulos sensoriales y las hormonas. La lista puede extenderse a los procesos evolutivos que ocurrieron millones de años antes. Este resumen se centra en los elementos clave que definen nuestro mejor y peor comportamiento. La pregunta para empezar es, ¿por qué se produjo ese comportamiento? Nos moveremos cronológicamente hacia atrás en el tiempo para intentar responderla, empezando por el momento exacto en que sucedió y retrocediendo desde los primeros segundos hasta años atrás. Estos periodos están relacionados con la exploración de distintos aspectos de la neurociencia. ¿Qué ocurrió un segundo antes? La primera parada es la neurobiología, un campo que nos ayuda a comprender el cerebro y sus partes particulares. Según el neurocientífico Paul MacLean, el cerebro consta de 3 niveles primarios. La capa más antigua del cerebro es responsable de funciones reguladoras esenciales como el hambre o la temperatura corporal. La siguiente capa, el sistema límbico, es de evolución más reciente y dirige una señal a la anterior en función de las emociones recibidas. Por ejemplo, si nos encontramos con un león, las neuronas obligan a la capa 1 a iniciar una respuesta de estrés, paralización, huida o lucha. El córtex es una capa posteriormente desarrollada que abarca funciones más avanzadas de almacenamiento de memoria, abstracciones, filosofía y cognición. Procesa la información del mundo exterior, ordena una reacción emocional a la capa 2 y luego influye en la capa 1. Las emociones afectan al modo en que recordamos la información. De forma crucial, el sistema límbico y el córtex están conectados y se activan u obstaculizan mutuamente de forma colaborativa para coordinar las reacciones del organismo. La amígdala es otra parte importante del cerebro. Reside en el sistema límbico. Regula las reacciones al miedo y la amenaza y transmite la agresividad. Los experimentos demuestran que podemos desencadenar la ira estimulando neuronas o simplemente mostrando imágenes que la provoquen en sujetos humanos. Pero, ¿qué ocurre si la amígdala está dañada debido a una enfermedad o a una intervención quirúrgica? ¿Podemos disminuir la agresividad mediante la destrucción de la amígdala humana? Para responder a estas preguntas, tenemos que plantear varias cuestiones bioéticas. La respuesta corta es que, tal vez, pero los artículos solo informan de un 33% de casos con resultados positivos, por lo que ahora los científicos no practican tales cirugías.
La amígdala está más implicada en la sensación de ansiedad, el miedo innato y aprendido e incluso la motivación sexual masculina. La agresividad y el miedo solo están conectados en parte, porque el miedo no provoca agresividad en todas las situaciones. Aún así, aumenta en individuos ya predispuestos a ella, como los psicópatas. Punto clave 3. La información sensorial altera el comportamiento humano de diferentes maneras. Ahora que hemos hablado de las partes fundamentales, pasamos al siguiente marco temporal. ¿Qué ocurrió segundos o minutos antes para producir tal comportamiento? La etología y el conductismo son dos disciplinas para estudiar el comportamiento, pero utilizan enfoques diferentes. Mientras que los conductistas se centran en la universalidad relativa al estímulo y la respuesta, los etólogos exploran variedades de demandas y comportamientos únicos. Nuestro estudio del comportamiento animal nos ayuda a evaluar distintos estímulos sensoriales, auditivos, visuales o en su propio lenguaje. El sistema límbico recibe estas modalidades y estimula la respuesta. Pero lo más importante es que a veces el motivo es subliminal e inconsciente. Por ejemplo, la gente asegura que un analgésico más caro, placebo, es el más eficaz. La gente considera las caras neutras de otras razas más enfadadas que las de la misma raza. Es más probable que la gente contrate o vote a una persona atractiva. La información del exterior afecta a nuestro comportamiento, pero también debemos tener en cuenta nuestro estado interno. Por desgracia, no podemos simplificar demasiado la causa y el efecto, como que el dolor y el hambre nos hacen más agresivos. Sin embargo, el dolor afecta de forma opuesta a las personas naturalmente agresivas y a las no agresivas. Por lo tanto, en el primer escenario, el nivel de agresividad aumenta y en el segundo disminuye. Algunas de las señales son aún más sutiles, sobre todo en lo que se refiere a la dinámica de grupo. Por ejemplo, los hombres se vuelven más arriesgados y agresivos y gastan más en artículos de lujo cuando hay mujeres cerca o cuando piensan en ellas. Otro ejemplo. James Q. Wilson y George Kelling desarrollaron la teoría de la ventana rota de la delincuencia, según la cual las zonas con más basura, grafitis y ventanas rotas, como primeros signos del caos urbano, conducen a un mayor aumento de la delincuencia. Una vez que la gente se enfrenta a la violación de una norma, también empieza a infringirla, lo que ocurre conscientemente. Pero en algunos casos, la gente está predispuesta a violar otras normas que no están relacionadas. No tomes decisiones cuando estás enfadado o estresado. Estos sentimientos disminuyen tu capacidad analítica y las emociones conducen a suposiciones erróneas. Curiosamente, el cerebro prioriza unos estímulos sobre otros, alterando su sensibilidad. Por ejemplo, nos centramos automáticamente en el olor de la comida cuando tenemos hambre porque el cerebro envía señales a nuestros órganos sensoriales. En resumen, nuestro comportamiento no es racional ni deliberado en la medida que esperamos, sino que está influenciado por información subliminal del mundo exterior y del estado del cuerpo que se produce en segundos y minutos antes de que decidamos reaccionar. Punto clave 4. La testosterona produce placer porque aumenta nuestra confianza. Ahora estamos preparados para pasar al ámbito de las hormonas y ver lo que ocurre horas o días antes. Al explorar el mejor y el peor comportamiento humano, nos centramos en dos extremos del espectro de las hormonas: la testosterona, que está relacionada con la agresividad, y la oxitocina, que nos reconforta. Se considera que los hombres son más agresivos y violentos que las mujeres, y una de las razones es que los hombres tienen más testosterona. Por tanto, esta hormona está relacionada con la agresividad, pero ¿realmente causa agresividad? Los experimentos han demostrado que la agresividad masculina sigue siendo independiente, incluso después de la castración y la eliminación de la testosterona. Además, hay que tener en cuenta los niveles previos de agresividad, porque un nivel más alto antes del procedimiento significa un nivel más alto incluso después de la operación. Curiosamente, esta teoría funciona a la inversa. La agresividad produce más cantidad de hormona. De hecho, la agresividad es resultado del aprendizaje social y no de las hormonas. La testosterona aumenta el nivel de optimismo y confianza en uno mismo y disminuye la ansiedad y el miedo. Hablando de consecuencias negativas, la gente empieza a ser más engreída, egoísta e impulsiva. Cuando ganamos un reto o vemos ganar a nuestro equipo, aumentan los niveles de testosterona, haciéndonos sentir más dominantes. Por el contrario, la oxitocina tiene una imagen positiva, ya que nos hace menos agresivos y, bajo su influencia, vemos a los demás seres humanos como más dignos de confianza.
También es responsable del vínculo entre una madre y su hijo y activa el llamado instinto maternal. Gracias a la oxitocina podemos mantener relaciones monógamas, puesto que la naturaleza nos recompensa con cantidades más elevadas de la hormona que el apareamiento con parejas diferentes. Los perros y sus dueños elevan sus niveles de oxitocina cuando pasan tiempo juntos. Pero existe un lado oscuro. Aunque la oxitocina nos hace más sociables y generosos, esto solo funciona respecto a un grupo de personas relacionadas con un individuo, llamémoslo nosotros. Sin embargo, cuando se trata de los demás, ellos, los vemos como enemigos y los tratamos mal. Otros ejemplos son la agresión materna para proteger a la prole y la competencia femenina por los recursos en numerosas especies. Sin duda, en general, las hormonas no definen nuestras respuestas y comportamientos, pero nos hacen más sensibles a los desencadenantes sociales y amplifican las tendencias previas. ¿Sabías que el SPM, síndrome premenstrual, varía en las distintas culturas? Por ejemplo, en China, las mujeres declaran padecerlo de forma más leve que en Estados Unidos. Punto clave 5. Los adolescentes muestran una mayor emocionalidad en comparación con los niños y los adultos. Una vez explicadas las actividades generales dentro de nuestro cerebro, podemos pasar al principio, a la infancia. El cerebro pasa por varias fases de desarrollo que continúan hasta el final de la adolescencia. Según la teoría de Jean Piaget, hay al menos 4 fases principales. Etapa sensorio-motora, hasta los 2 años. Los bebés pueden explorar el mundo exterior y percibir los objetos que los rodean. A partir de los 8 meses adquieren la habilidad de imaginar cosas aunque no las vean. Etapa preoperacional, hasta los 7 años. Los niños han aumentado su pensamiento simbólico, pero no pueden pensar lógicamente ni comprender la causa y el efecto. Etapa operativa concreta, hasta los 12 años. Los niños empiezan a pensar de forma más lógica, pero siguen fallando en situaciones concretas, como tomarse las cosas al pie de la letra. Etapa operativa formal, adolescencia. Estamos llegando al punto en que se dominan todas las capacidades posibles de metacognición y pensamiento abstracto. La teoría de la mente, TDM, se refiere a la capacidad de comprender y considerar que los demás pueden tener creencias, intenciones, pensamientos y deseos diferentes. Todos tenemos una madre, pero ¿necesitamos una? A mediados del siglo XX, los científicos creían que las necesidades de los niños pequeños se limitaban a una alimentación regular, una temperatura agradable y otras cosas de ese tipo. Además, pensaban que el aislamiento era el elemento clave que curaba a los niños en los hospitales, por lo que limitaban el contacto de los niños con sus madres. Por suerte, en poco tiempo se dieron cuenta de que sus creencias eran erróneas. El psiquiatra británico John Bowlby afirmó en los años 50 que los niños necesitan amor y que la falta de afecto los lleva a sufrir dramáticas enfermedades mentales como la ansiedad y la depresión en su edad adulta. Otras consecuencias del abandono son capacidades cognitivas más débiles, dificultades para regular las emociones, violencia y repetir el mismo escenario infeliz de la infancia en una relación romántica con la pareja. Por desgracia, a veces los niños sufren abusos sexuales y violencia o se convierten en testigos de estos comportamientos. Ambas situaciones afectan dramáticamente a la edad adulta de la peor manera posible. Nuestras posibilidades de tener una vida feliz habrían sido mucho mayores si hubiéramos tenido unos padres cariñosos y unas condiciones estables en el lugar donde crecimos. Punto clave 6. No es la pobreza, sino la desigualdad, lo que conduce a la violencia debido a la falta de confianza. Los seres humanos no solo creamos las culturas, sino que las propias culturas conforman nuestro comportamiento. Por cultura entendemos la forma de pensar y las categorías tales como creencias, imagen corporal, matrimonio, música, cuentos, mitos, lengua, tradiciones, humor, conceptos del bien y del mal y otras cualidades que diferencian a las personas. Por ejemplo, si tenemos en cuenta la disponibilidad de recursos y oportunidades, podemos ver que la esperanza de vida y el nivel de alfabetización son muy diferentes en Angola e Islandia. Una de las divisiones más discutidas es entre culturas colectivistas, por ejemplo la de Asia Oriental, e individualistas, por ejemplo la estadounidense. Mientras que la primera se relaciona con la conformidad y la dependencia intergrupal, la segunda consiste en dar prioridad a la singularidad personal sobre las necesidades del grupo.
Naturalmente, los representantes de las culturas colectivistas utilizan pronombres en primera persona del plural, se centran en las interacciones sociales y adoptan fácilmente las perspectivas de los demás. En consecuencia, tienen estilos diferentes de crianza que influyen en el desarrollo de los niños. Otro factor que afecta el cerebro es el lugar donde se habita. Los ciudadanos urbanos suelen ser más ricos que los rurales. Curiosamente, la reactividad de la amígdala a los factores estresantes es mayor en las personas que viven entre una población más numerosa. Como consecuencia, estos grupos empezaron a usar el castigo de terceros para regular la delincuencia, ya que deben ser más estrictos con los infractores de la ley. Nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Theodosius Dobzhansky. El parentesco evolutivo desempeñó un papel esencial en la supervivencia. Hoy en día la gente mantiene estrechas relaciones con sus parientes a través de las culturas, y a veces eso nos lleva a tomar decisiones irracionales. Este sesgo afecta tanto a nuestros mejores como a nuestros peores comportamientos. Podemos empatizar y apoyar a nuestra gente, pero también somos más fácilmente manipulables por la propaganda que perfilan grupos basados en la religión, la raza o la nacionalidad, como los afrodescendientes, los romanos y los judíos. Como se mencionó en el punto clave anterior sobre las hormonas, inconscientemente dividimos a las personas en dos grupos y somos propensos a tratar peor a los miembros de grupos externos. La gente se alegra por igual de la victoria de su equipo y de la derrota de los enemigos. Punto clave 7. Las cosas no literales pueden perjudicarnos literalmente. Una vez lesionados, el cerebro recibe una señal de los receptores corporales y sus partes responsables reaccionan ante el dolor. Estas regiones incluyen toda la información sobre la naturaleza de nuestro dolor, el tipo, el lugar exacto de la lesión y la intensidad. Después, el cerebro analiza los datos obtenidos y proporciona posibles decisiones. ¿Y si alguien nos rompe el corazón? Duele mucho, pero ¿es muy diferente de las heridas físicas? Las neuronas del cuerpo cingulado anterior dirían que es el mismo tipo de dolor. Es más, reaccionan de forma similar si hieren a tu ser querido. La capacidad humana de sentir empatía por los demás significa sentir su dolor. ¿Recuerdas que el punto clave anterior mencionaba nuestro regocijo por el fracaso de los demás? Nos duele cuando presenciamos la victoria de nuestro competidor, ya que las mismas neuronas reaccionan ante este factor estresante. Por el contrario, una dosis de dopamina alimenta nuestro cuerpo cuando pierde. No solo la empatía puede afectar al cuerpo y al comportamiento que la acompaña, sino también el hambre, la comida, la temperatura y las películas. Algunas de las conexiones causa-efecto parecen obvias, como que es menos probable que compartas algo cuando estás hambriento o que pienses que esa persona que tienes delante es menos afectuosa cuando tienes una bebida fría en la mano en ese preciso instante. Algunos son menos evidentes. Por ejemplo, podemos sentirnos físicamente enfermos cuando se producen algunas situaciones desagradables. Los estudios sugieren que lavarse las manos después de presenciar tales casos puede calmar el efecto y hacernos sentir mejor. De algún modo, los sentidos moral y físico de la pureza están conectados en nuestro cerebro. Durante el experimento de recordar sus acciones perversas, los sujetos eran menos propensos a mostrar un comportamiento negativo en ambos casos después de lavarse las manos o de ver a otros lavarse las manos. Es crucial que las personas equilibren los actos poco éticos con la limpieza o limpien la conciencia con actos de bondad. Los significados metafóricos se convierten en reales. La metáfora es una herramienta de propaganda utilizada para despersonalizar a los enemigos, de modo que la gente muestre un comportamiento más violento hacia ellos. Conclusión. Desde muy pequeños, nuestros padres nos han enseñado a ser educados y a mostrar nuestro mejor comportamiento. Sin embargo, la conducta humana se produce de una manera específica debido a varios factores. Los sermones de los padres son solo una pequeña parte de ellos. Para comprender nuestros motivos y reacciones, empezamos por la estructura del cerebro y la amígdala, una parte importante que participa en la generación de reacciones emocionales. Es responsable de la ansiedad, el miedo y la agresividad, e incluso puede reaccionar ante los rostros de distintas razas humanas. Hechos como este y la forma de categorizar a nosotros y ellos nos muestran lo fácilmente manipulables que somos hacia el odio y la violencia, separando a las personas en grupos basados en su raza, nacionalidad o religión. A veces nos convertimos en rehenes de las circunstancias.
Por ejemplo, si un bebé carece del trato de una madre en sus primeros años, es probable que esta persona demuestre un comportamiento antisocial. Además, los ciudadanos de países con una dramática desigualdad de género tienden a seguir los estereotipos, como la incapacidad femenina para tener éxito en matemáticas. Los datos científicos nos proporcionan información sobre tendencias generales, por lo que debemos tener en cuenta que los resultados de la investigación no tienen por qué ser válidos para todos los casos. Representan la mayoría o una parte significativa de ellos. Teniendo en cuenta cuántas cosas pueden desencadenar la violencia y afectar a la objetividad de los juicios, es razonable reformar los tribunales contemporáneos para garantizar la justicia, tanto para las víctimas como para los sospechosos. Prueba esto. Haz tu investigación práctica basándote en los datos del resumen. Por ejemplo, pide lo mismo a tu amigo o compañero cuando tenga hambre y cuando no la tenga. Luego, compara los resultados. Recopila información sobre tu cultura. ¿Es colectivista o individualista? Luego, dedica un día a observar cómo se comporta la gente de tu entorno en función de esta división. Anota los estereotipos que tienes. ¿Cuáles de ellos pueden afectar a tu comportamiento y, en consecuencia, a tu carrera profesional o a tus relaciones?